No lo somos. ¡Viva México, cabrones! El reino del terror no se agota en la Mesopotamia, Michelle. Lamentablemente también lo tenemos, no digo aquí cerquita, pero bueno, lo de México ha sido realmente demoledor. Lo que ha pasado en Iguala. Es como que uno no termina de sorprenderse de ver hasta los extremos que se puede llegar en el salvajismo, ¿no? Valga la reiteración de la palabra que lo veníamos hablando con respecto de Kobane. México ha fracasado. México ha fracasado como sociedad. México ha fracasado largamente, sin atenuantes y sin ningún tipo de justificación en la primordial tarea del Estado constituido, que es la de garantizar la vida de sus ciudadanos dentro del marco de la ley. El episodio de Iguala viene dentro de sus características dantescas, dentro de sus ribetes de paranoia, de película de terror mala norteamericana, viene a ser nada más, Walter, que una perla en un collar que desde el año 2006-2007, cuando la violencia narcotraficante se instala definitivamente dentro de México, no para de crecer, no para de arrojar resultados dantescos, no para de llenar de horror a el país del norte, al primer país de esa Norteamérica. Los 43 estudiantes de magisterio que desaparecieron en esa localidad del estado de Guerrero, en la localidad de Iguala, han sido asesinados. Hoy justamente se confirma la noticia por parte del Procurador General mexicano. Dicen que fueron transportados hasta un basurero en Cocula, en el estado de Guerrero, y allí fueron ejecutados. ¿Por quiénes? No se sabe, solo se sospecha. ¿Para qué? Menos, solamente se sospecha. ¿Quién tiene la culpa? Tampoco se sabe, solamente se sospecha. Y todas las sospechas van rumbo a esa tríada que tiene a la sociedad mexicana inmersa en el horror, que es la tríada del gobierno corrompido, el narcotráfico corrompedor y fuerzas de seguridad y fuerzas estatales que ofician como mensajeros, como correveidiles, como ejecutores y ejecutantes de esa danza macabra, de esa danza de Día de los Muertos que México está teniendo. Estos 43 estudiantes de Iguala han muerto. A medida, te decía Walter, que van pasando los días, van saliendo detalles cada vez más macabros y cada vez más escabrosos de este episodio, que comenzó con la desaparición lisa y llana de estos 43 estudiantes y que fue degenerando en, por ejemplo, la huida del alcalde de Iguala y su señora por estar totalmente vinculados con quienes eventualmente pudieron haber ejecutado a estos chicos, que ha terminado también con episodios como el encontrar determinadas fosas comunes en las cercanías de donde se pensaba que estos estudiantes habían desaparecido, allí en el estado de Guerrero, y encontrar otros cadáveres que nadie sabía a quiénes pertenecen ni cómo habían estado allí. Qué locura, ¿no? ¿Cómo puede ser toda esta historia? Que el tema del narcotráfico llegue a ese punto, ¿no? ¿Cómo México no ha podido encontrarle salida a eso? Hoy estuve conversando con un actor uruguayo de singular éxito allí en México, hombre que trabaja en telenovelas de TV Azteca y que también se larga usted también, ¿eh? Sí, respecto a al estado de shock que la sociedad mexicana, o al menos parte de la sociedad mexicana, parte de la sociedad concientizada sobre esto que está pasando en Iguala, tiene con respecto a este episodio que es absolutamente desgarrador, que no vamos a entrar tampoco en más detalles de lo que tiene que ver con la agenda escabrosa. Simplemente es otra matanza más, pero esta parece que es la matanza que desbordó el vaso,
y que revela y que muestra y que exhibe adelante de los ojos de la sociedad mexicana primero y de la sociedad mundial después, el nivel absolutamente inédito, pero inédito, que las instituciones mexicanas tienen en lo que tiene que ver con corrupción. Es un Estado fracasado, es un Estado que está faltándole a sus administrados, vamos a decirlo así, sus constituibles, sus constituyentes, que es el pueblo, que es la gente, que es quien paga los impuestos, que es quien sostiene toda esa maquinaria, con la incapacidad de poder evitar primero y saber qué pasó después con 43 personas juntas, todas de un bloque de estudiantes, chicos jóvenes, que mire usted lo dantesco. Es el fracaso del Estado, ¿no? Es el fracaso del Estado, es el fracaso absoluto del Estado. Fíjese usted qué cosa tan terrible, ¿no? Eran gente que estaba estudiando para ser maestro, Walter, para educar, y sus vidas se vieron arrebatadas de esta manera, por vaya uno a saber qué intríngulis políticos o económicos o vinculados con el narco, con las presiones políticas. Bueno, todo eso anda dando vueltas por allí y esa información es fácilmente accesible a quien pretenda profundizar más en las causas de este tipo de horror. Desde aquí, desde la música enferma, desde el lugar que nos toca y desde el balcón que nosotros hemos decidido tener y hemos decidido construir para mirar las cosas que suceden en este mundo desde otra óptica, desde otro lado, solamente nos queda llorar por esas familias, llorar por esos muertos y esperar que la sociedad mexicana reaccione, pero que la sociedad mexicana reaccione de una forma absolutamente contundente y que comience un proceso de depuración institucional que ya ni siquiera puede venir desde las propias instituciones, porque esas instituciones también están podridas de arriba abajo y de abajo arriba. Ese triángulo de oro, que en este caso es un triángulo de muerte, que en este caso es un triángulo de horror, que forman el narcotráfico con las fuerzas armadas o fuerzas de seguridad en cualquiera de sus clases, junto con el gobierno y las fuerzas políticas mexicanas, están acabando con México, están acabando con el alma de México. En un país que además pretende entrar a las grandes ligas, ¿no? Porque en definitiva México, así como está pasando por esto, es una potencia. Siempre, pero siempre es una potencia fallida. Sí, México es el país que tiene al hombre más rico del mundo y sin embargo no se sabe, vas a hacer un pozo para buscar 43 desaparecidos y te aparecen otros. Exactamente. Y te aparecen otros, y las escenas de la cotidianeidad mexicana en lo que tiene que ver con la violencia, en lo que tiene que ver con la acción destructiva y anómica del narcotráfico, no paran. ¿Cómo la sociedad no aprende, ¿no? La sociedad, digamos, civilizatoria a nivel mundial, después de todos los ejemplos de lo que pasó en Colombia, de lo que pasó en Perú, ¿por qué no? Siendo relativamente cercano a México, ¿no? Y ¿Cómo no ha logrado encontrarle el gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos a través de estos tiempos, una solución a esa problemática, ¿no? Pero es que, Walter, aquí no, perdóname, pero aquí la visión que vos estás teniendo es la visión políticamente correcta y la visión también que está preñada de una, para mí, muy inocencia. Sí, está bien, es cierto, México sí, está lo confieso. Podrido. Exactamente, pero podrido. Y el Estado, que el presidente que llegue a México, los partidos políticos que estén en el juego institucional de México, no solamente no le van a saber encontrar la vuelta a esto, sino que son parte de esto también. No, la prueba es esto. La prueba es esto. ¿Qué mejor prueba que esto? ¿No? ¿Pero qué más quiere? Periodistas muertos o desaparecidos en los últimos años. Cientos, decenas
decenas, hasta miles de policías o militares no corruptos, asesinados. Cualquiera que se oponga al narcotráfico y que alcance algo de visibilidad es liquidado. Un sistema de justicia podrido de arriba a abajo, complotado permanentemente con el narcotráfico. ¿Por dónde le entras a esa realidad? No, además es realmente brutal que uno tenga que desayunarse que el alcalde de una localidad esté involucrado en una situación como esta. No solamente está involucrado, Walter, sino que también parece que el tipo era ejecutor, que parece que apareció, ya entrando en los detalles finos de todo esto, parece que el tipo también se limpió a un ingeniero hace unos meses atrás, un tiempo atrás, y lo limpió ahí. Esas cosas que uno capaz que las podía ver en algún estado fallido de África, ¿no? Pero no. Claro, ¿cuál es la diferencia de México con Sierra Leona hoy? ¿Cuál es la diferencia de México con Sudán? ¿Cuál es la diferencia de México hoy con Somalia? Ninguna, que hay más ricos, que hay gente que la pasa más bien, pero lo que ha pasado es una demostración empírica y cabal de que la sociedad mexicana falló, y falló estrepitosamente. Todas las sociedades en todo el mundo tienen problemas y tienen cuentas pendientes que resolver. El gran problema que está teniendo la sociedad mexicana, que podemos nosotros ver desde aquí, desde nuestro balcón humilde y lejano, es que lamentablemente el Estado ha fracasado y que comienzan tiempos, y ahí viene la otra parte del asunto, comienzan tiempos de reivindicación, comienzan tiempos de protesta. La sociedad civil mexicana, al menos en algunos elementos y en algunas agrupaciones, no va a permanecer indiferente a esto, o por lo menos han decretado un estado de movilización permanente, y va a haber que contentarlos de alguna forma. El Estado mexicano va a tener que contentarlos de alguna forma, o México se enfrenta a el declarar y dar por perdida la lucha por la civilización también, Walter. Exactamente. La institucionalidad mexicana, vuelvo a insistir con esto, la institucionalidad mexicana es absolutamente un colador ético y un colador moral, que es atravesado transversal y longitudinalmente por el narcotráfico, y entre esos dos vectores la sociedad mexicana trata de vivir y trata de salir adelante con el desayuno sistemático de este tipo de barbaridades, de este tipo de horrores. Hoy son 43 estudiantes en Iguala. ¿Qué va a ser mañana? La música enferma, la música enferma. Noticias, cultura y demás imprevistos.